en lugar de estar en la batalla, estaba en el palacio aprovechando la tranquilidad de un reino consolidado. En medio de aquella ociosidad, tomó su siesta, despertó y fue a pasear sobre el terrado. Satanás vio los límites de aquel hombre un tanto bajos y asestó un golpe mortal en su alma, quien, al ver a la hermosa Betsabé al natural, las cuerdas de su concupiscencia comenzaron a tocar una melodía que llegó a ser irresistible. La Biblia dice que la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Santiago 1, 14 y 15. En el momento en que David codició la hermosura de aquella mujer, todas sus acciones siguientes demostraron demencia espiritual, especialmente para alguien que había sido conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. Primero de Samuel 13, 14. De inmediato mandó a preguntar quién era la mujer. Era la esposa de Urías, un fiel soldado de Israel que estaba en la guerra. No obstante, David tomó ventaja de su autoridad como rey, mandó a buscarla y satisfizo con ella su codicia sexual, y la mujer se volvió a su casa. Cuando ella mandó avisarle que estaba embarazada, David se hundió más profundamente en su pecado y mandó a llamar a Urías, pensando que éste llegaría de la guerra anhelante de ver a su mujer, y así David pensó que él podría encubrir su pecado. Pero Urías no quiso privilegios mientras el arca de Dios estuviese bajo tienda en la guerra. David entonces embriagó a Urías pensando que así iría a su casa. Ni aún con ello David lo consiguió. El pecado del rey llegó al máximo cuando mandó colocar a Urías en la línea del frente de batalla para que muriera, y la carta de muerte la puso en las mismas manos de la víctima inocente. Cuando los soldados enemigos mataron a Urías, David dejó que la viuda hiciera duelo y luego la mandó a buscar y la hizo su esposa. Pero la sentencia divina dice: esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Por tanto, su pecado fue confrontado duramente por el profeta Natán. Esta es la triste historia narrada en 2 de Samuel capítulos 11 y 12. Hoy, en Amanecer con Dios, al leer el Salmo 51, versículos 1 al 15, entenderemos mejor los efectos nocivos que el pecado causó en David. Primero, el pecado lo manchó, por tanto oró así: borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Segundo, sufrió la tortura de una conciencia culpable, por eso dijo: mi pecado está siempre delante de mí. Tercero, perdió el regocijo espiritual, por tanto le pidió a Dios: hazme oír gozo y alegría. Número 4, su ánimo cayó por el piso, y a ello se refirió cuando decía al Señor: se recrearán los huesos que has abatido. Quinto, David sufrió la expectación del rostro airado de Dios. Por eso su plegaria: esconde tu rostro de mis pecados. Número 6, David tuvo temor de perder su entrada a la presencia divina. Ello le hizo suspirar ante Dios: no me eche de delante de ti. Séptimo, tuvo temor que le fuera quitado el Espíritu de Dios. Por eso rogó: no quites de mí tu Santo Espíritu. Y en último lugar, el pecado le había impedido alabar a Dios. Por esa causa clamó al Señor: abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Al ver su arrepentimiento y confesión, Dios perdonó a David y le concedió las peticiones que hizo debido a los daños internos que el pecado le había causado. Cristo nos enseñó a pedir al Padre: no nos metas en tentación, pero también recomendó: velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 6:13, Marcos 14:38. Amados, si nuestra fe está en Cristo y como en la cruz condenó al pecado en la carne, tendremos victoria. Como dijo Edmundo S. Lorenz en su famoso himno: cuando esté de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Por tanto,
considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Si este video te bendijo tu vida, dale un fuerte like ahora mismo y compártelo ya con tus amigos. Que el Señor te bendiga más.